Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiéndoles video demostrativo, y en esta ocasión vamos a poner a prueba un equipo Blu-ray de la marca Samsung. Modelo correcto es BD-JM63 letra C. Esta es la primera vez que traemos esta unidad, este modelo aquí al canal, aunque ya hemos tenido muchos modelos muy parecidos. Esta es la primera vez que vamos a exponer este modelo, ¿ok? El cual, por cierto, aunque no lo tiene muy visible sobre la cubierta, a diferencia de otros modelos muy parecidos, este modelo, esta edición, es compatible con películas en formato 3D, ¿ok? Pero para poder disfrutar la experiencia 3D hay que tener, además de la película, el televisor que sea en 3D, gafas especiales, proyector, el propio Blu-ray, entre otros accesorios. ¿Ok? Y bueno, haciendo un poquito aquí de énfasis en una pregunta que nos hizo Manuel, ¿por qué la gente o la mayor parte de las personas eligen los reproductores en 3D cuando realmente para poder disfrutar de la experiencia 3D necesitas los elementos que acabo de mencionar? Y muy seguramente la mayoría de personas, no todos, tienen todos los elementos que son necesarios para experimentar el efecto 3D. Sin embargo, yo pienso que la mayoría se van con la finta o con la idea de que si es un reproductor Blu-ray en 3D, significa que voy a tener mejor resolución, porque los monos o los personajes casi se van a tener, los vas a ver como que se salen de la tele, ¿no? Van a ser muy realista la imagen que vas a tener. Y déjenme decirles que realmente no es así. Este reproductor, al igual que un Blu-ray normal, manejan la misma resolución 1080p, ¿ok? La mayoría lo traen impreso en la cubierta, son 1080p, solamente que unos vienen habilitados para poder reconocer y dar ese efecto en 3D, y otros pues simplemente son Blu-rays normales, otras unidades son Smart y bueno, ok. Más adelante vamos a platicar de ello. Pero bueno, si quieren ver cómo funciona este equipo, quieren saber este video, no sin antes pedirles amablemente que nos apoyen con un like, comparte, comenta y suscríbete para no perder actualizaciones. Bien, entonces ya mencionamos que es la primera vez que tenemos este equipo aquí en el canal. Y antes de continuar, vamos a hacerlo lo más abreviado posible este video, a pesar de que es la primera vez que está aquí en el canal. Vamos a mencionar que sus principales puntos, características que lo hacen diferentes entre un modelo y otro. Ok, vamos a empezar con que esta unidad tiene pues su puerto USB, ya está ahí abierto, ok, ya lo dejamos abierto. Y a través de ese puerto USB vamos a poder darle lectura a material contenido en memorias USB, así como también en discos duros estado sólido, y también discos duros tradicionales mecánicos. ¿Ok? Ah, Vamos a poder darle lectura a archivos AVI MP4, así como también archivos MKV. ¿Ok? Lo único que está limitado es que no se puede conectar a internet, ¿ok? Este equipo no se puede conectar a internet, solamente acepta discos Blu-rays originales, ¿ok? No es compatible con discos Blu-ray copias o piratas, ahí para que lo tomen en cuenta, ¿ok? Bien, pues esas son sus principales características, además del efecto 3D, ¿ok? Estéticamente y físicamente el equipo está bien. Todavía no fue sometido a limpieza, pero realmente pues está dentro del promedio. Ahí vemos que todavía trae sus protectores de celofán al frente. Ahí lo pueden ver. Y lo que me gusta de esta unidad, a diferencia de los Smart, es que podemos ver efectivamente si está reproduciendo. Te muestra el avance en minutos, segundos. Está muy suave en ese aspecto, ¿ok? Ahorita está el protector de pantalla que
ahí anda moviéndose. Y también queremos mencionar que es compatible con tecnología AnyNet Plus, la cual nos va a permitir usar el control remoto del televisor. Por ejemplo, este es un Sony, este es otro modelo de Sony. Ok, voy a usar este porque tiene comandos de reproducción y este no tiene, así es que está un poquito más limitado, aunque estéticamente me gusta más este, pero vamos a usar el que tiene los comandos de reproducción. Ok, vamos a apuntar hacia la pantalla y apuntamos aquí con el de los comandos y ahí está. Ok, ahora vamos a navegar con el otro y ahí está navegando, todo bien. Lo hacemos con el otro y ahí está. Ok, son remotos de televisor. Ok, muchas personas de pronto preguntan que si estos equipos no traen remoto. Amigos, son productos de segunda mano, no son productos que yo haya comprado en una tienda recién así nuevos. Entonces regularmente así salen sin remoto, pero como les digo, el AnyNet Plus te permite manipular esta unidad siempre y cuando, pues en este caso es la única salida HDMI y en la parte posterior tiene salida de audio digital coaxial, si no me equivoco. Ok, bien. La interfase, como podemos ver, es muy agradable. Es muy parecida esta interfase con los dispositivos Smart de Samsung. Y, por ejemplo, donde dice aquí multimedia, te deja, por ejemplo, como la última vez que lo utilicé, fue cuando lo estaba probando y hicimos una pasarela de fotografías, entonces se queda precisamente con los últimos archivos que en este caso se reprodujeron aquí. Ok, bien, entonces vamos a echarle un vistazo aquí al menú rápidamente. Aquí donde dice configuración. Por cierto, este equipo ya está actualizado, ya se descargó el último paquete de pues sí, la última actualización, entonces ya está, incluso ya lo puse en español. Este es el menú, déjenme apuntar bien aquí, ahí está. Ok, ajustes de imagen, y aquí pueden ver que dice ajustes 3D. Ok, ahí es lo que les digo, personas creen, bueno, tienen la idea de que en 3D casi casi los monos se van a salir de la pantalla, así como está el motociclista ese. Entonces es curioso porque tienen exactamente la misma calidad de resolución, 1080. En cambio, si fuera un reproductor Blu-ray 4K, ahí la cosa ya es distinta porque ya es una resolución mucho mayor. ¿Ok? Bien, entonces ajustes de imagen, tenemos ajustes de sonido, ajustes de internet, ya lo dijimos, y allá abajo podemos ver el modelo BDJM63 letra C. Ok, ese es el modelo de este dispositivo. Está muy suave que está dando vueltas ahí el planeta. Ok, donde dice red, ajustes de sistema. Hasta mero abajo va a estar donde les dije el AnyNet Plus, el cual nos va a permitir manipular la unidad Blu-ray con el remoto de la televisión, siempre y cuando estén conectados a HDMI. Ok, vamos, idioma, pues ya está establecido lo que es el español. Ok, y listo. Ok, entonces vamos al menú principal. Ok, ok, entonces vamos a comenzar con lo que es la reproducción primero de material contenido en USB, ok, medios extraíbles. Por ejemplo, vamos a hacer, esta es la primera vez que vamos a probar con un disco duro diferente. Digo, tengo el de 300 gigabytes, pero ahora lo vamos a hacer con un Maxtor externo de 500 gigabytes, ok, medio terabyte. Vamos a conectar aquí, ahí está. Y vamos a esperar que lo lea. Ahí ya lo está leyendo y en la pantalla va a aparecer un mensaje donde nos va a indicar que ya tiene detectado un dispositivo nuevo. Ok, dispositivo nuevo, Basics Portable. Te pregunta qué categoría quieres visualizar. Entonces este disco duro solamente tiene un archivo que es de video, que por cierto es el que más al rato lo voy a ver, videos. Ok, y el único archivo, bueno, sí tiene más,
A ver, me parece, sí, ahí tiene más. Pero bueno, este es el archivo de video. Aquí tiene otros archivos, ok, y te los presenta de esta forma. Esta interfaz está muy suave porque te permite ver con miniaturas los capítulos, ok. Igual tiene otras ajustes en la parte superior derecha. Vamos a regresar. Vamos a entrar otra vez a donde dice multimedia. Aquí, por ejemplo, multimedia. ¿Dónde está? Aquí podíamos hacer como que un filtro. Ok. Almacenamiento. Disco duro. Aquí, por ejemplo, este es el disco duro. Basics Portable. Y ahí está, capacidad total. Y lo que se ha usado hasta ahorita. Ok, es un disco duro tradicional. Ok. Ok. En la parte superior derecha. Aquí donde dice todos, es un filtro. Damos enter. Y vamos a ponerle que queremos ver puro video. Ok. Entonces, vamos a entrar. Híjole. Vamos a entrar mejor acá. No me quiero spoilear todavía no. Ok, vamos a entrar. Pues bueno, vamos a entrar a este. De repente vamos a entrar a este capítulo. Ok, vamos a entrar mejor a este. Enter. Esto es un archivo AVI. Vamos a quitarle audio. Ok, muy bien. Vamos a adelantar. Y está reproduciendo. Vamos a darle volumen. Bajo un poquito la cámara por cuestión de copyright. Ahí pueden ver en la parte de enfrente cómo va avanzando el tiempo. Y también pueden ver la luz del disco duro, cómo está haciendo lectura. Ok, vamos a darle audio. Ok, muy bien. Ahí sigue. Ahí está. Ok. Vamos a avanzar más. Muy bien. Vamos a darle enter. Ahí que comience a... Ok. En la parte superior ahí te barra de progreso. Ok. Y ahí está avanzando. Vamos a darle play. Audio. Está muy suave. Se ve muy bien. Se escucha muy bien. Ok. Ahí está. Muy bien. Ok. Este es un ejemplo reproduciendo de este disco duro de 500 GB a través de su puerto USB. Ok. Vamos a darle stop. Y bueno. Vamos a ir al menú principal. Por ejemplo, en este dispositivo no trae una función como para desconectar con seguridad el equipo, por lo cual lo podemos desconectar de forma manual. Okay. En la parte central vemos esta pequeña miniatura precisamente del capítulo que acabamos de reproducir. Y es lo que les digo, que aquí donde es multimedia se queda registrado en miniatura cuáles fueron los últimos archivos que ustedes reprodujeron en esta unidad. ¿Okay? Ahora vamos a ir con archivo, dispositivo USB, en este caso Sony 8 GB. Okay, es una memoria flash. Okay. Olvidé decir también que los únicos controles físicos que tiene este dispositivo en la parte superior es de tipo toque, encendido, apagado, detener, expulsar, cerrar bandeja y reproducir, pausar disco. ¿Okay? Igual aquí nos aparece una leyenda diciendo que hay un nuevo dispositivo y nos pregunta que si queremos ver todas las categorías o alguna en específica. Vamos a ir a música, enter,
Más tarde lo podemos filtrar, así como lo hicimos hace unos momentos. En la parte superior derecha, ya donde dice música, está como un embudo. Y ahí es donde puedes ponerle qué tipo de contenido. Vamos a hacerlo otra vez. Música. Vamos a ponerle fotos. Ok. Y te va a mostrar todas las fotografías que contiene ese dispositivo. Vamos a ponerle videos. Y van a aparecer dos archivos. Ahí te muestra la miniatura. Volvemos otra vez con música. A ver, música. Ok. Y aquí vamos a comenzar a reproducir. Ok, vamos a reproducir esta canción. Vamos a darle pausa. Está muy suave esta interfase porque si se fijan en la parte inferior se muestran los controles del reproductor muy al estilo de Windows Media Player, lo cual está muy agradable porque ya en pocos dispositivos se ven este tipo de animaciones de controles. Ok, entonces vamos a seguir. E incluso aquí vamos a activar el modo aleatorio. Este es el aleatorio. Y lo vamos a poner, ajá, bueno, de hecho ya estaba activado, ahí está, activado. Ok, vamos a seguir reproduciendo. Igual podemos adelantar. Siguiente. Siguiente. Ok, ahí al final no me dejó avanzar porque no teníamos activado el modo repetición. Ok, está desactivado, entonces toca todas las pistas y cuando llega a la última pues ya se termina la reproducción. Ok, eso es en música. Vamos a ir ahora a lo que es fotografía. Bueno, vamos a ir a videos. Vamos a reproducir este archivo. Damos Enter. Ponemos silencio. Vamos a reproducir. Estamos adelantando. Play. Ok, vamos a bajar un poquito. Sonido. Muy bien. Ok, vamos a adelantar. Muy bien. Vamos a ir con el otro archivo. Adelantamos. Vamos a adelantar más. Listo. Ok, ya con eso regresamos. Bueno, vamos ahora a lo que es finalmente fotografía. Fotos. Ah, fotos, no todos. A ver. Fotos. Está. Ok, y vamos a reproducir desde aquí, donde está el sendero verde. Le damos play. Y ahí estamos reproduciendo a manera de diapositiva. Se ve bastante bien. Ok. Las transiciones las hace por sí solo y se ven muy bien. Ahí está. Ok, muy bien.
Excelente, muy bien. Vamos a menú principal y como se pueden dar cuenta, vuelve a dejar las últimas imágenes de lo que estuvimos reproduciendo. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es en lo que respecta a USB. Vamos a dejar el USB conectado y ahora vamos a ir con lo que es el contenido en discos tradicionales. Ok, vamos a retirar aquí el disco duro y vamos a ir primero con el disco Blu-ray. Okay. Es importante mencionar que este dispositivo es compatible con películas región A para el Blu-ray y región 1 para el DVD. Okay. Flight, ahí está. Ok, ahorita vamos a esperar a que lo cargue bien. La mayoría de reproductores Blu-ray Samsung son muy buenos y muchos de ellos, sobre todo los que son Smart, la mayoría de Smart, prácticamente todos se siguen conectando a internet. Este ya no se conecta a internet a pesar de que ingreses tu contraseña de la red, te aparece que no se puede conectar, pero tiene una pues excelente calidad de reproducción. Okay, ahí está el menú. No lo vamos a dejar el menú por cuestión de copyright. Vamos a ir a selección de escenas, scenes, y vamos a poner en esta escena. Ok, ahí está. Ya lo pueden ver, excelente calidad. Sigue contando. Okay. Vamos a avanzar. Tiene excelente facilidad para navegar. Okay. Está. Vamos a ir hacia atrás. Ahí está, otra vez. Ahí empezamos. Ok. Y obviamente tiene sonido. Ok, vamos a ponerle. Hasta ahí lo vamos a dejar. Ok. Es una película original Blu-ray región letra A. Vamos a ir con una DVD original. Aquí, por ejemplo, la regla es de que si el Blu-ray lo pudo leer fácilmente, pues el DVD con más razón lo puede leer sin problema. ¿Okay? Entonces solamente vamos a esperar aquí a que cargue el menú y rápidamente vamos a avanzar unas cuantas escenas y listo. ¿Okay? Ahí está el opening. Ahí está el menú. Vamos a darle play. Okay, muy bien. Y ahí está la película. Okay. Vamos a darle sonido y avanzamos. Y regresamos. Hasta ahí. Okay. Vamos a sacar el DVD. Ok, muy bien. Ahora sigue un DVD pirata copia. Okay. También lo debe de leer sin problema. Es un DVD copia. Está. Se pueden dar cuenta que tiene detalles, no está perfecto. Okay.
Ok, listo, ahí está la película, rápidamente lo identificó, damos enter. Y vamos a ir brincando escenas. Strike. Ok, hasta ahí. Muy bien, y lo sacamos. Ok, por último vamos a ir con un disco CD en formato MP3. Ok, lo identifica como nuevo dispositivo porque es un, bueno, fue grabado como un disco de datos. Ok, por eso parece dis datos. Vamos a ponerle obviamente que es pura música. Y ahí nos va a aparecer todos los archivos que tiene, que son 108 canciones. Ok. Veamos en la parte inferior izquierda que dice música desde CD. Ok. Damos enter. Ok, muy bien. Vamos a ir a menú principal. Y por último vamos a... Me parece que en este caso... Déjame ver. No, creo que no nos permite cambiar de dispositivo. Déjame ver. Aquí, multimedia. Vamos a ir a lo que es almacenamiento. Ahí está. Para poder cambiar la fuente de multimedia, en este caso estábamos reproduciendo desde disco, pero si queremos reproducir desde USB, pues solamente lo elegimos y listo. Ok, déjame se conecte. Ok, cerrar. Aquí. Ok, y ya estamos otra vez. Ya solamente es cuestión de filtrar la categoría que quieres, en este caso música. Y pues bueno, obviamente al reproducir archivos lo va a hacer más rápido desde la memoria USB que desde el disco compacto, porque el disco tiene que darle lectura de reconocimiento a todas esas 108 canciones. El proceso de reconocer y identificar los datos de cada canción, pues sí, lo hace que a veces se demore. Ok, vamos al play. Ahí se pueden dar cuenta qué tan rápido y fácil puedes cambiar entre canción y canción. Cuando estás usando disco duro o USB es mucho más veloz el cambio de canciones que si estás usando disco compacto. Okay. Más si se trata de un disco MP3 se toma más tiempo en reconocer las pistas. Okay. Vamos a menú principal y pues de esta forma ya comprobamos que el equipo realmente está funcionando de manera correcta
No se puede conectar a internet porque hay varios modelos, incluso de otras marcas, que ya han perdido soporte. Y pues este dispositivo solamente va a servir para efectos de reproducción, tanto en discos tradicionales como en medios extraíbles, y bueno, con capacidad de darle lectura también a películas que están originalmente diseñadas para reproducirse en 3D. ¿Ok? Bien, pues ahora sí llegamos al final de este video. Si les gustó, si les fue de utilidad, apoyen con un like, comparte, comenta y suscríbete para no perderte actualizaciones. Les recuerdo que esta prueba pues se hizo localmente, y desde luego pues no es lo mismo de pronto que el producto recorre más de 1000, 2000, 3000 kilómetros. Entonces se desconoce cómo traten los paquetes, y a veces si sea la cuestión de que algún producto llegue con dañado, con algún defecto. Pero la intención de este video es que vean que aquí localmente pues sí se puso a prueba, y que el equipo antes de ser enviado pues está funcionando perfecto. ¿Ok? Les recuerdo que este y más productos están disponibles para quien esté interesado o interesado en adquirirlo. En la descripción está el enlace directo a Instagram, ahí nos pueden mandar mensaje, o también lo pueden buscar con el mismo título del video por internet, los lleva a la plataforma de Mercado Libre y ahí está la publicación. ¿Ok? Así es que bueno, nos despedimos, muchas gracias por haber visto este video. Yo soy Gus Walker y nos vemos a la próxima. Bye bye.